El Real Madrid ha logrado lo impensable, y el teléfono de Florentino Pérez no deja de sonar en la Casa Blanca. El secreto a voces que amenazaba con romper el equilibrio del fútbol mundial se ha confirmado. Erling Haaland y su entorno más cercano han validado el acuerdo total con el Real Madrid para su incorporación como el delantero centro galáctico. No es una promesa vacía. No es un simple rumor. Es la confirmación definitiva de que el noruego activará su cláusula de salida en el Manchester City para convertirse en la bandera ofensiva del nuevo Santiago Bernabéu. El golpe al Manchester City es de una magnitud sísmica, una humillación institucional que demuestra que el poderío de la historia y la gloria siguen pesando más que el cheque petrolero. Tenemos los detalles exclusivos del contrato que sella la operación: 35 millones de euros netos de salario base, una prima de fichaje récord para su familia y una cláusula de blindaje que garantiza su papel central por encima de cualquier otra estrella. Pero este fichaje no viene sin víctimas. La llegada del 9 abre un cisma inmediato en el corazón del nuevo Real Madrid, el mediocampo joven y físico que tanto costó construir. ¿Cómo encajará a Haaland con la explosividad de Vinicius y la ambición de Bellingham? ¿Quién será el sacrificado en el ataque, Rodrigo o el propio Vinicius ante un posible arribo de Kylian Mbappé? Y la pregunta que atormenta a Valdebebas: ¿qué pasará con Aurelien Tchouaméni, el pivote de 80 millones, cuya posición se ve amenazada por la necesidad de compensar el gasto y la exigencia táctica de un sistema centrado en Haaland? Suscríbete ahora mismo, porque esta es la crónica del día en que Erling Haaland eligió la gloria eterna y obligó al Real Madrid a redefinir su joven proyecto. Comenta inmediatamente. ¿Es Haaland la pieza final o el fichaje que rompe la armonía de Bellingham, Valverde y Camavinga? Y la obsesión que superó el miedo a la chequera. El fichaje de Erling Haaland no es un capricho tardío, es la culminación de una obsesión que Florentino Pérez ha mantenido viva desde que el noruego deslumbró en el Red Bull Salzburgo. El presidente blanco entendía que la transición tras la salida de Karim Benzema no podía ser cubierta con soluciones a medias o reinvenciones tácticas. El Real Madrid necesitaba un 9 puro, un depredador de área que garantizara 40 goles por temporada, y ese nombre siempre fue Haaland. La inversión es colosal, pero el riesgo de quedarse sin un killer de área era un miedo mucho mayor que el coste financiero. La lección de la transición: el Real Madrid experimentó en carne propia la fragilidad ofensiva que conlleva no tener un referente fijo en el ataque. A pesar de la genialidad de Bellingham y la electricidad de Vinicius, la falta de un rematador puro se notó en los partidos cerrados y de máxima exigencia. El fichaje de Haaland es la garantía de que esa debilidad nunca volverá a repetirse. El blindaje del futuro, con Bellingham, liderazgo y gol desde segunda línea, Valverde, motor y polivalencia, y Camavinga, dinamismo y despliegue, el Real Madrid había construido la base del mediocampo para la próxima década. Haaland es el eslabón final que garantiza que esa base se traduzca en títulos y dominio europeo. El coste es el precio de cerrar un ciclo y abrir una hegemonía. El pacto de silencio. Las negociaciones se llevaron a cabo con la discreción más absoluta. Rafaela Pimienta, la agente del noruego, mantuvo el canal abierto con Florentino Pérez, utilizando intermediarios confiables para evitar filtraciones a la prensa inglesa. El Real Madrid respetó la posición de Haaland en el Manchester City, pero puso sobre la mesa la promesa de gloria y el liderazgo que solo el Santiago Bernabéu puede ofrecer. La palabra de Haaland fue el activo más valioso en la negociación. 2. El contrato anti-Mbappé, 35 millones y jerarquía blindada. La oferta económica del Real Madrid a Erling Haaland es un manifiesto de su ambición y una garantía de su jerarquía en el vestuario. El contrato está diseñado para evitar cualquier conflicto de egos o rol ante la posible llegada de Kylian Mbappé, blindando al noruego como el eje central del ataque blanco. Salario neto de élite. Haaland percibirá un sueldo fijo de 35 millones de euros netos por temporada, una cifra que lo sitúa como uno de los jugadores mejor pagados del mundo y el mejor pagado del Real Madrid hasta el posible arribo de Mbappé. El contrato se extiende por 6 años, demostrando la confianza del club blanco en el largo plazo. La prima Pimienta. El acuerdo incluye una prima de fichaje que ronda los 60 millones de euros para la familia y la agencia de Haaland, un pago necesario para compensar la ruptura del contrato con el Manchester City y asegurar la fidelidad del entorno del jugador. La cláusula de protagonismo. El elemento más revelador del contrato es una cláusula que garantiza la adaptación del sistema táctico a la presencia de Haaland como delantero centro fijo. Esta cláusula, apodada anti-Mbappé o anti-estrella, por fuentes internas, asegura que el noruego no será desplazado a la banda ni obligado a un rol de falso 9 minutos para acomodar a otros talentos. Haaland será el 9 y el Real Madrid jugará para él. Derechos de imagen. El Real Madrid se queda con el 50% de los derechos de imagen del noruego, una cifra estándar en el club blanco que garantiza el control y la explotación comercial de la nueva estrella galáctica. El valor de Haaland se dispara con la camiseta del Real Madrid, y los ingresos por patrocinio compensarán con creces el gasto salarial. 3.
El mecanismo de escape. La traición a Pep Guardiola. El fichaje de Erling Haaland se activa gracias a un mecanismo de escape previamente negociado con el Manchester City. La cláusula de rescisión no es tan simple como un precio fijo en una fecha determinada, sino una compleja ventana de salida que se abre en la tercera temporada y depende de varios factores, incluyendo la voluntad del jugador y la situación financiera del club inglés. La ventana de 175 millones. La cifra que el Real Madrid deberá pagar al Manchester City ronda los 175 millones de euros, un precio elevado, pero inferior a su valor real en el mercado. Esta cantidad se activaba al finalizar la tercera temporada del noruego en Inglaterra, un momento estratégico que el Real Madrid marcó en rojo en su agenda. La traición a Pep. La activación de la cláusula es un golpe durísimo para Pep Guardiola. El entrenador español creía tener convencido a Haaland de continuar en el club para seguir ganando títulos, pero la realidad es que la promesa de la gloria eterna del Real Madrid fue más fuerte que la ambición del City. La salida del noruego es una traición que demuestra que el Manchester City sigue siendo un escalón antes de llegar a la cima del fútbol mundial. El factor psicológico. Haaland buscaba la experiencia de jugar en la Liga Española, la competición que siempre dominó su ídolo de la infancia. El Real Madrid le ofrece la posibilidad de dominar en dos de las ligas más importantes del mundo y la oportunidad de ganar el Balón de Oro en el escenario más grande. Esta ambición personal fue el factor decisivo que rompió la resistencia del Manchester City. 4. El cisma Tchouaméni. El precio de 80 millones en entredicho. El fichaje de Erling Haaland abre un cisma inmediato en el mediocampo del Real Madrid, amenazando directamente la posición de Aurélien Tchouaméni. El pivote francés, que llegó por 80 millones de euros con la promesa de ser el sucesor de Casemiro, se encuentra ahora en la encrucijada, o sale vendido para compensar el gasto o acepta un rol secundario o la reinvención como central. La necesidad de compensar. El gasto en Haaland obliga al Real Madrid a compensar las cuentas con ventas de alto valor. Tchouaméni es el activo más valioso que el club puede vender sin comprometer el mediocampo gracias a la presencia de Camavinga y Ceballos en la rotación. El Real Madrid podría ingresar cerca de 90 a 100 millones de euros por el francés, una cifra que aliviaría gran parte del gasto en Haaland. El perfil de Tchouaméni vs el sistema Haaland. El Real Madrid necesitará un mediocampo más físico y dinámico para dar balones limpios y rápidos a Haaland. Tchouaméni tiene un perfil más posicional, de control de ritmo, mientras que Camavinga es más box-to-box y Valverde más vertical. El sistema Haaland exige la velocidad y la verticalidad, lo que deja a Tchouaméni en una posición de desventaja. La reinvención como central. La alternativa es la reinvención de Tchouaméni como defensa central, una posición que el francés ya ha ocupado en ocasiones puntuales. Su físico imponente y su buen manejo del balón lo convierten en un candidato ideal para la saga, pero el jugador no está dispuesto a ceder y exige jugar en el mediocampo. El conflicto está servido. La reestructuración del mediocampo joven. El fichaje de Haaland afecta directamente a la estructura del mediocampo de Bellingham, Valverde, Camavinga y Ceballos. El Real Madrid deberá reestructurar su sistema para garantizar la armonía y la máxima explosividad ofensiva. La competencia será feroz, pero el nivel de la plantilla se disparará. Bellingham, el 10 liberado. Jude Bellingham queda totalmente liberado para jugar como media punta o segundo delantero detrás de Haaland. El noruego actuará como el imán que fija a los centrales, abriendo espacios para las llegadas de Bellingham desde segunda línea. La sociedad Bellingham-Haaland será la nueva columna vertebral del equipo. Camavinga y Valverde, los motores. Eduardo Camavinga y Federico Valverde se consolidan como los motores físicos y dinámicos del equipo. Camavinga aportará la transición, la recuperación y la capacidad de desborde, mientras que Valverde aportará la verticalidad, el tiro lejano y la polivalencia en varias posiciones. Ambos son fundamentales para dar balones limpios a Haaland. El rol de Ceballos. Dani Ceballos verá reducido su espacio en el mediocampo, pero su rol de creador y solución en partidos cerrados será vital para la rotación. El Real Madrid necesita la calidad de Ceballos para dar descanso a Bellingham y Valverde sin perder calidad en la circulación del balón. La competencia sube el nivel de todos los jugadores. El dilema del ataque. Vinicius, Rodrigo y el fantasma de Mbappé. La llegada de Haaland exacerba el dilema del ataque, obligando al Real Madrid a tomar decisiones cruciales sobre Vinicius Jr. y Rodrigo, especialmente ante el fantasma de Kylian Mbappé. El sistema solo permite dos extremos y un 9 y la competencia es insostenible. Vinicius vs Mbappé. Si Kylian Mbappé llega al Real Madrid, el conflicto será directo con Vinicius Jr. Por la banda izquierda. El Real Madrid deberá elegir entre la explosividad de Vinicius y la experiencia de Mbappé, o reubicar a uno de ellos a la derecha. Vinicius es el líder del ataque actual, pero el fichaje de Haaland le resta protagonismo al centralizar el ataque. Rodrigo, la moneda de cambio.
Rodrigo Goes es el gran sacrificado en el ataque. Su polivalencia y su capacidad para jugar en ambas bandas y como segundo delantero lo convierten en el jugador ideal para vender y compensar el gasto de Haaland. El Real Madrid podría ingresar cerca de 100 millones de euros por el brasileño, una venta que aliviaría gran parte de la operación. Rodrigo deberá aceptar un rol secundario o buscar una salida para asegurar la titularidad. El Real Madrid del 4-3-3 modificado. El sistema táctico más probable es el 4-3-3 modificado, con Haaland como 9 fijo, Bellingham como interior ofensivo y Vinicius y Rodrigo, o Mbappé, en las bandas. Este sistema garantiza la presencia de todos los cracks en el campo, pero exige la rotación constante y la gestión de los egos. 7. La humillación del Manchester City. El fichaje de Erling Haaland es la mayor humillación que el Manchester City ha sufrido en su historia. El club inglés, respaldado por un poderío financiero ilimitado, pierde a su máxima estrella ante el Real Madrid, un club que no depende del dinero petrolero para fichar a los mejores. El golpe es brutal y demuestra que el glamour y la historia de la Casa Blanca siguen siendo un imán irresistible. El fracaso de Guardiola. Pep Guardiola no pudo convencer a Haaland de quedarse y la derrota es personal. El entrenador español creía tener el proyecto más atractivo del mundo, pero el noruego eligió la ambición y la gloria del Real Madrid. La salida de Haaland deja a Guardiola en una situación de debilidad y obliga al City a buscar un sustituto de élite en el mercado. La lección de la Premier. La Premier League ha aprendido una lección. Su poderío financiero no es suficiente para detener al Real Madrid. El club blanco tiene la capacidad de convencer a los mejores y romper cualquier cláusula o contrato. La superioridad institucional del Real Madrid sigue siendo inigualable. El Real Madrid, el destino final. Haaland eligió el Real Madrid porque es el destino final de todos los jugadores que aspiran a la gloria. La posibilidad de ganar la Champions League de forma constante y el Balón de Oro en el escenario más grande fue el factor decisivo que rompió la resistencia del noruego. 8. El último gran acto de Florentino. El fichaje de Erling Haaland se interpreta como el último gran acto de Florentino Pérez al frente del Real Madrid. El presidente blanco ha invertido todo su capital político y económico en el noruego para dejar el club blindado y garantizar la hegemonía en la próxima década. El fichaje es la prueba de fuego de la nueva era galáctica y la garantía de que el Real Madrid está listo para dominar Europa. La deuda saldada. Florentino Pérez saldó su deuda histórica con la afición al fichar a un 9 puro que garantiza el gol. El Real Madrid ha recuperado su identidad ofensiva y la capacidad de intimidación en el área rival. El fichaje es la garantía de que el club blanco volverá a ganar títulos. El Bernabéu del futuro. El nuevo Santiago Bernabéu será el escenario de la nueva era galáctica. Haaland, Bellingham, Vinicius, Camavinga y Valverde serán los protagonistas de la próxima década, y el estadio será el templo donde se forjarán nuevas leyendas. El fichaje de Haaland es el último peaje que Florentino Pérez debía pagar para asegurar la excelencia en el nuevo templo blanco. El legado final. El éxito o fracaso de Erling Haaland definirá el legado de Florentino Pérez en esta última etapa. Si el noruego lidera al Real Madrid a nuevas Champions League, el fichaje será recordado como una obra maestra. Si falla, será la prueba de fuego de la mala gestión y el riesgo excesivo. 9. Conclusión final. La ambición sin límite. El acuerdo total de Erling Haaland con el Real Madrid no es una simple noticia de fichajes, sino una declaración de guerra y una prueba de la ambición sin límite de Florentino Pérez. El Real Madrid ha pagado el precio más alto para asegurar al 9 del futuro, obligando al Manchester City a aceptar la derrota y a sus rivales a luchar por las migajas. El fichaje refuerza la jerarquía blanca y garantiza la hegemonía en la próxima década. Sin embargo, esta ambición tiene un coste interno, el cisma Tchouaméni y el dilema de Rodrigo. El Real Madrid deberá gestionar con maestría la crisis interna y evitar que el conflicto rompa la armonía de un vestuario joven y talentoso. El éxito de Haaland dependerá no solo de su rendimiento en el campo, sino de la capacidad del Real Madrid para integrarlo sin romper la base de Bellingham, Valverde y Camavinga. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima década es, con Haaland como 9 fijo y el Real Madrid con la base del mediocampo de Bellingham, Camavinga y Valverde, ¿este fichaje es la pieza final que consolida la hegemonía o es solo el aperitivo antes de que Florentino Pérez desate el caos total con el fichaje de Kylian Mbappé, obligando a vender a Rodrigo y Vinicius para encajar a las dos superestrellas, y arriesgando la estructura del club por la ambición de tener a los dos mejores jugadores del mundo en el mismo ataque? Suscríbete ahora y deja tu opinión en los comentarios. El futuro del fútbol ha cambiado para siempre.